Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola Ricardo, sí, muy bien. En una semana que hemos tenido varias novedades, ¿no? Ujú, bastante. Eh, yo diría que hay tres cosas que el gobierno ha hecho y que están en línea con algo que hemos comentado nosotros, me parece que las tres. Sí, La primera de ellas fue que durante varias semanas en los programas decíamos que hacía falta que un ministro tuviese, el ministro de Economía, tuviese cierto poder de veto sobre los otros ministros. Es decir, que para una economía como la Argentina, en realidad, no, digamos, dividir demasiado la cartera económica generaba muchos problemas de coordinación, ¿no? ujú, Bueno, aparentemente, aunque no ha sido un comunicado, digamos, que específicamente diga eso, pero ha trascendido que el presidente dijo, bueno, que Martín Guzmán coordine todo. Es como que le ha dado un rol más importante que el del presidente del Banco Central o que del ministro de la Producción, en fin. Lo cual parecía, nosotros hemos dicho varias veces que eso nos parecía una cosa razonable. La otra cosa que hizo el gobierno fue una reunión del Consejo Económico Social. También nosotros hemos dicho muchas veces que era necesario generar un consenso entre los agentes económicos, los agentes sociales, porque si no, no hay política económica que funcione. Y si bien esta primera reunión fue muy general, de hecho el comunicado es nada más que digamos, una lista más de expresiones de deseos, pero digamos que está ahí el Consejo Económico Social. Y la tercera cuestión adoptó una serie de medidas para tratar de tranquilizar la cuestión del mercado cambiario. Es como si estas tres cosas, a priori uno debería decir, bueno, están bien. Ahora no quiero pasar a una etapa pesimista, digamos, ¿no? Pero analicemos algunas de ellas. Con relación al del Consejo Económico Social, de nuevo, hasta que no se reúnan las comisiones sectoriales y puedan avanzar en algunos acuerdos más específicos, sin lugar a dudas es eso, solo un anuncio. Con relación a la decisión de que Guzmán tenga un poco más de poder, que insisto, yo creo que es una decisión adecuada, bueno, Guzmán debe saber también que a partir de ese mismo momento, en que por usar una palabra que está como de moda, desde el momento en que el presidente lo ha empoderado a Guzmán, Guzmán se convierte en la posibilidad de ser un fusible, como es habitualmente lo que ocurre con todos los ministros, digamos, que forman parte del Poder Ejecutivo. Pero en este caso, claramente, si la cosa no funciona, quien tenía más poder de decisión tiene obviamente más responsabilidades. Pero vamos ahora al tema de las medidas, digamos. Yo he dicho varias veces que el gobierno iba como improvisando, iba haciendo una medida un día, otra al otro día. Bueno, lo último que ha hecho ha sido, bueno, anunciar un conjunto de medidas que tienden a promover algunas actividades, por ejemplo, el tema de la construcción. Incluso ha trascendido que el gobierno está analizando un blanqueo y además tomó algunas medidas para tranquilizar el mercado cambiario, reducir eso que se llama parking, es decir, el tiempo durante uno tiene que tener el bono cuando uno está operando a través de bonos en el mercado para vender o para comprar dólares. Y eso seguramente digamos, algún efecto tendrá. Pero mientras tanto, las reservas del Banco Central siguen estando en un nivel crítico. El sí. último dato oficial dice que están en torno a los 5.500 millones de dólares. Y si uno ahí se fija, bueno, hay parte de eso que no está líquido, que es el oro, que son los derechos especiales de giro, que son fondos de la sociedad de garantía de depósito del sistema financiero, etcétera. Entonces, digo, la situación es muy crítica, el gobierno toma estas medidas, todos los días nos enteramos que toma algunas medidas nuevas, ayer anunció a la tarde medidas también intentando promover, y entonces quiero aquí sintetizar mi mirada en esta cuestión en los siguientes términos, Ricardo. Si el gobierno toma todos los días una medida en un contexto de mucha falta de confianza, como hemos hablado muchas veces, de muy poca credibilidad, en realidad lo que sucede es que las medidas no pueden rendir el efecto que el gobierno tiene pensado. Claro. ¿Por qué? Porque una a una y el mercado reacciona ante esa medida.
Yo he utilizado, justamente ayer, hablando con el amigo en el canal, con el amigo Fernando Genesir, que me decía que me parecían las medidas. Bueno, las medidas pueden ser razonables. Ahora lo que sucede es que es como si yo tengo un batallón para tomar una colina y tengo 50 o 60 hombres para tomar esa colina. Ahora, si yo mando esos hombres uno por uno, lo más probable es que yo la colina no la tome. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomar medidas aisladas en un contexto de poca confianza, en una situación de que los agentes no le creen al gobierno, en realidad le quita potencia a las decisiones que adopte. Y entonces eso nos lleva al segundo punto del cual hemos hablado muchas veces. ¿Cómo debería el gobierno ganar confianza? Bueno, eso está en el terreno de la política. Son decisiones políticas. Así es. Me gustaría usar una expresión que usamos a veces cuando estamos trabajando en nuestra computadora y parece que la computadora está lenta. Entonces decimos, bueno, yo la apago, la voy a resetear. Bueno, mi impresión es que el presidente Fernández tiene que resetear su gestión. Si eso implica modificar o no el gabinete, bueno, eso está en las cuestiones en el terreno de la decisión política. Pero lo que me parece que lo que el gobierno debería intentar, habida cuenta de que está tratando de llegar hasta marzo o hasta que termine en realidad el primer trimestre y Argentina disponga de los saldos más importantes, exportables sobre todo del complejo sojero, digo, el gobierno para llegar a marzo, que falta mucho tiempo, debería tomar una decisión de decir, bueno, este es mi programa, que vendría bien además para plantearlo, discutirlo y acordarlo con el Fondo Monetario. Así es, así es. Y de manera tal que los agentes económicos tengan la sensación que efectivamente hay cierto grado, digamos, de certidumbre sobre el futuro. Es cierto que el gobierno cree lo que dijo el presidente Fernández en el coloquio de idea. En el coloquio de idea el presidente Fernández dijo, nosotros somos partidarios del capitalismo y respetamos sus instituciones. Y por supuesto, tomando en cuenta no cualquier capitalismo, sino un capitalismo que tenga en cuenta digamos, los objetivos sociales de una mayor equidad en la sociedad, etc. Ahora, el tema es que para que los agentes económicos crean en realmente eso, no tiene que haber hacia el interior del gobierno contradicciones que hagan pensar, digamos, yo diría, los malos pensados pueden llegar a decir, y esto lo dice acá porque está delante de los empresarios. Pero la realidad, lo que realmente cree el gobierno, es lo que dice el señor Grabois o el señor Delía, o digamos, cualquiera de las personas que tienen una mirada distinta. Entonces, para sintetizar, digo, el gobierno tomó estas medidas que aisladas, yo diría, simplemente viendo el título, en realidad, yo diría, parecerían que van en la dirección correcta. El problema es este otro contexto, la necesidad de ganar confianza y la necesidad de hacerlo bajo la forma no de un programa que todos los días anuncie una medida, porque si no es el soldado que manda a tomar la colina, sino que es un programa en el cual están todas las medidas. Digo, ¿cuál es la estrategia política monetaria? ¿Cuál es la política cambiaria? ¿Cuál va a ser el camino hacia una mayor sustentabilidad fiscal? Y eso, la mejor forma de hacer eso es, digo, con esta expresión, reseteando el gobierno, como decir, bueno, empecemos de nuevo con algún grado de confianza, que probablemente no sean las expectativas tan esperanzadas que hubo al comienzo del gobierno, que probablemente el presidente Fernández no va a recuperar, digamos, esa imagen de prestigio que tenía al comienzo de la cuarentena, pero al menos que dé cierto margen para hacer una cosa que quiere hacer el ministro de Economía, que lo viene diciendo desde que asumió, que es tranquilizar un poco la economía. La tranquilidad quiere decir un escenario de futuro más previsible. Ahora, todas esas otras medidas, las medidas individuales, para que den resultado, la macroeconomía tiene que no presentar tantos desequilibrios. Bueno, lo veremos en los próximos días. Por ahora,
Me parece que estas medidas que tomó en el mercado cambiario, hoy cuando salga el programa ya vamos a tener alguna información sobre eso, esta noche, porque estamos grabando a la tarde, me parece que puede hacer que se tranquilice un poco el contado con liquidación, pero que de ninguna manera va a estar alejado el riesgo de que se profundice la corrida cambiaria, y esperemos que no sea, porque también puede aparecer el riesgo de que de una corrida cambiaria pasemos a una crisis bancaria. Claro, el problema, Alfredo, en todo caso, también aparte de este análisis perfecto que haces vos, hay un problema político. Y el problema político tiene es incidental precisamente a las divisiones internas que tiene precisamente el partido de gobierno. Es decir, quienes opinan de una manera, yo decía al comienzo del programa, de que todavía hay un sector kirchnerista que piensa en la revolución latinoamericana mientras la revolución es tecnológica en el mundo, y estamos esperando concretamente de que alguien asuma precisamente el estandarte de reverdecer de alguna forma una nueva épica en ese sentido. Vos no podés ir a idea de decirle a los empresarios no voy a devaluar. Estás anticipando algo, estás mostrando algo de cierta debilidad que los empresarios huelen. Los empresarios no son tontos, huelen. Saben perfectamente que si vos decís no voy a devaluar, lo más probable que suceda es que alguna connotación tenga. Sí, todo eso además hace recordar, cuando dicen no voy a devaluar, además de que están devaluando todos los días un poquito, además de lo que está tratando de decir no voy a devaluar bruscamente, Claro. y todo el mundo entonces se acuerda de Duhalde que iba a devolver dólares a los que pusieron Así dólares, es. o de Lorenzo Así Sigó, que todo el mundo se acuerda que dijo que el que apostaba por el dólar perdía. En fin, no son felices esas intervenciones, sin lugar a dudas, Ricardo. Yo recuerdo una sola que fue quizás crucial, clave, fundamental. Cuando Labaña les dijo, ustedes están todos cartelizados y me voy. Les dijo directamente lo que pensaba, les dolió mucho a los empresarios, pero Labaña se fue. Se fue directamente diciendo lo que él pensaba, con autoridad moral y con la exégesis que le da a un tipo con tantos años dentro de la economía. A mí me parece que hay un gran problema político interno y que este reseteo que vos decís es importante, porque hay que ver después del reseteo qué es lo que queda y qué es lo que viene. Sí, por supuesto, sí. Yo pienso que hay veces que al margen de la voluntad de las personas que están en el gobierno, la realidad le impone ciertos comportamientos. Así es. Porque si no se toman las decisiones del gobierno, la realidad las toma por sí misma. Así es. Alfredo, abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo. Buena semana.